La pedagogía del oprimido. ¿Qué entendemos o qué vemos por pedagogía del oprimido? En la imagen que ustedes pueden apreciar, estamos viendo a un niño donde tiene en su cabeza muchas operaciones mentales. Todas esas operaciones mentales él las va a utilizar o las va a manejar a como él crea que es conveniente usarlas. Esto hace a veces que el niño o la persona tenga libertad de actuar como uno quiera. En el segundo cuadro que vemos, ¿por qué se da la pedagogía del oprimido? Pues muchas veces yo creo que tiene mucho que ver la predisposición emocional, mental que tenga el individuo para poder hacer las cosas cuando él quiera y como él quiera hacerlas. Por ejemplo, en la segunda imagen, donde vemos a unas personas encadenadas o una persona encadenada, lo que buscamos es tratar de explicar cómo él está reprimido y no puede hacer las cosas que le impide hacerlo. ¿Por qué no se suelta y hace las cosas? Porque debe existir algo que nos impida hacerlo. Por eso ahorita actualmente pues yo creo que el gobierno nos tiene limitados de tal manera en que no podamos hacer o expresar las cosas. Por ejemplo, si vemos una escuela particular o una escuela pública, ¿qué nos enseñan en una y qué nos enseñan en la otra? ¿Quién es más buena o cuál es mejor, en cuáles obtenemos mejor aprendizaje? Entonces, pero crecemos y vemos muchas escuelas de educación superior que te hacen que tengas o desarrolles una mente emprendedora, que seas agresivo en cuestión de tomar las decisiones y que tomes riesgos o asumas riesgos, y hay otras instituciones que no, que te dejan a que tú seas más pasivo. Pero eso lo podemos ver y eso a veces hace que unos profesionistas sean más exitosos que otros. Entonces, el señor Paulo Freire utiliza un método de enseñanza que es repetir palabras, ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas de lo que él esté diciendo o haciendo. Yo entiendo que este método él te está dando la opción de que tú las utilices o las desarrolles, pero nosotros mismos ya estamos predispuestos y no dejamos que se abra más el aprendizaje o el razonamiento y se limite solo a las cosas. ¿Por qué? Porque el maestro nos enseña las cosas de una forma como decir estímulo-respuesta y respondemos al estímulo que se nos presenta, pero en cierta forma condicionados a la respuesta que el maestro quiera que demos. No nos está dando la libertad de expresarnos o decir o cuestionar o resolver el problema como nosotros veamos o queramos. Entonces el maestro, si no lo hacemos así, pues nos afecta en cuestión de calificaciones. El niño lo que hace es repetir lo que escucha, pero muchos de ellos ahora, a los jóvenes, no les gusta memorizar, sino les gusta experimentar, y a través de la experimentación es como ellos aprenden. Entonces eso es el método, considero que es bueno, pero tendríamos que transmitirlo o educarnos todos primeramente para desarrollarlo y poder aplicarlo y que el niño desarrolle esa libertad de expresión. Me refiero en cuanto a manejar sus ideas, que maneje sus cuestionamientos. Por eso en el siguiente cuadro o en el siguiente ejemplo que dice, cuando se habla de la pedagogía del oprimido, en mi opinión personal, nos referimos o se refiere a la manera en que se transmite el aprendizaje al alumno, y depende de la adopción, la asimilación, raciocinio y el uso del conocimiento. Por eso ahí en el ejemplo creo que es bien claro cómo se te limita a que tienes que hacer las cosas como se supone tienen que ser. Entonces, ¿dónde queda la libertad
para que tú puedas expresar. O sea, ¿qué nos hace diferentes? Por ejemplo, en un país de primer mundo a nosotros como tercermundistas, donde nos tenemos que limitar a lo poco de uso de tecnología que tenemos, y a diferencia de los de primer mundo que tienen pues otra mente, otra actitud para las cosas, y eso es sentirnos oprimidos. Pero creo que ya estamos acostumbrados a esa opresión y nos limitamos a hacer las cosas momentáneamente. El docente o el maestro tiene mucho que ver en que transmita las cosas, pero el alumno tiene que tener su mente abierta para recibirlo o hacerlo. Y en el siguiente, ¿esto? Ay, párale, yo porque dices todo.